Hola, bienvenidos a todos a este programa piloto del primer podcast colombiano dedicado a la obra de George R.R. Martin, en el que vamos a hablar de las posibilidades que existen para realizar algunos de los spin-off de Juego de Tronos. Bien, como muchos de ustedes sabrán, en el mes de mayo, HBO anunció de manera oficial que Juego de Tronos iba a tener 4 spin-off. Unos días después, George, quien estará metido de forma directa en algunos de ellos, nos confirmó que estará trabajando en 5 spin-off o series sucesoras como las llama él y no en 4. En este podcast vamos a recordar algunos de los sucesos de la historia de Poniente que podrían servirle a HBO para realizar estos spin-off. Ahora en este equipo de podcast empezamos presentando a las chicas. Así que Vivian, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, muy bien. Muy emocionados con nuestro primer podcast y un poquito nerviosos, pero deseando que todo salga muy bien, escucharlos a todos y que les guste lo que estamos haciendo. Gracias. Juliet. Hola a todos. Esperamos que este trabajo que lo estamos haciendo con mucha emoción y con mucho amor les guste a todos y esperamos sus opiniones. Lisette, ¿cómo vas? Hola a todos, yo estoy muy bien, espero que ustedes también. Estoy muy emocionada por tener este primer podcast con ustedes. Hola a todos, yo estoy muy bien, espero que ustedes también. Estoy muy emocionada por tener este primer podcast con ustedes. Ahora vamos con los caballeros. Julián. Hola a todos. Aquí preparado ya para el podcast con mucha emoción, mucha ansiedad y ojalá les guste a todos. Jaime. Buenas tardes a ti, Alejandro, y a todos los miembros de la mesa. Y nada, muy ansioso por empezar este debate. Daniel. Hola a todos, también muy emocionado de compartir nuestras ideas para contribuir con esta obra tan grande como lo es A Song of Ice and Fire. Y quien les habla, Alejandro. Como habíamos dicho, el pasado 15 de mayo, George R.R. Martin nos habló de estos spin-off y nos ha dicho que ha estado muy metido como guionista en estas posibles historias y ha descartado de la lista dos de las historias que los fans más queríamos ver en la pantalla. Exactamente, les estamos hablando de los cuentos de Dunk y Egg y la rebelión de Robert. Así que vamos a ver todo esto en este preciso instante y a conocer algunas de las ideas de los que vamos a poder ver en estos spin-off de Juego de Tronos. Arrancamos con dos caballeros. Julián y Daniel nos van a contar acerca de la edad de los héroes. Bueno, pues para mí es una de los posibles spin-off que pueden salir eh, en un futuro, esperamos que sea muy próximo. Eh, digamos que esta es una era, considero que es una idea muy oportuna, porque es una época que es procedida por The Dawn Age, que fue, digamos que la guerra entre los primeros hombres y The Children of the Forest. eh, pero digamos que el core, o digamos el núcleo de esta historia de la era de los héroes, es que digamos se dio todo el crecimiento de esos grandes reinos, que luego juntos se convertirían en lo que es hoy The Seven Kingdoms of Westeros. Entonces digamos que esta idea es muy rica en historia, en cultura, es una idea que puede demostrar muchísimo potencial si se hace correctamente. Mm, digamos que en esta era salen todas esas tradiciones y leyes del norte. Se puede ver mucho, todos los inicios de la hospitalidad, del derecho del invitado, todas esas costumbres que vemos en la serie, eh, que hablan mucho de los primeros hombres, de cómo se dio esto, y eso nos puede dar un acercamiento mucho más oportuno y pues revivir esos momentos. Eh,
digamos que durante este periodo está La Larga Noche, pero pues mi compañero Julián les va a hablar más adelante de esto. Y sí me gustaría enfocarme mucho en, en las historias potenciales que puede tener este spin-off, que son, digamos, todos los personajes místicos, por así decirlo, míticos, que crearon las casas más importantes. Entonces, empezando por Brand the Builder, que me parece pues un personaje genial. Es, Se dice que es aquel que construyó la muralla, que estuvo también detrás de construcciones como de Storm's End, de Hightower. Entonces, sería muy, muy interesante poder tener la perspectiva de este personaje. Eh, sí, como de la misma forma que lo hemos visto en la serie, pero con estos personajes míticos. Eh, Artis Arryn también, que fue el ándalo que llevó la batalla de las siete estrellas en el valle para darle la supremacía y pues controlar todo esto. The Grey King, primero en sentarse primero en reinar las Iron Islands, ver cómo, o sea, cómo dicen que mató a Naga, cómo se casó con una sirena, cómo se dio todo esto. Land de Clever, cómo logró la riqueza y convertir a los Lannister en lo que hoy son. Garth Greenhand, cómo le enseñó a sus hombres a cultivar, ver cómo se desarrolló todo esto, al igual que Duran Godsgriff, cómo construyó pues el castillo de Storm's End, cómo esto en esa costa. Aunque esto puede sonar muy bueno, digamos que no todo está confirmado. Todo esto se pasó a través oralmente, poesías, en canciones. Entonces, digamos que si se realiza un spin-off con estas historias, puede ser muy positivo en el sentido de que es cultura, que puede tener una gran escala cinematográfica, visualmente puede ser impresionante. Hay infinidad de posibilidades de historias en cada uno de los personajes y el presupuesto realmente considero que no, pues que no es muy excesivo. Entonces, y en los contra, digamos que podría afectar un poco el lore o la historia, pues, del universo, digamos que qué tan canon es y qué no, porque como mencioné anteriormente, nada de esto está confirmado, todo esto fue escrito miles de años después por los Septons, en los cuales pues, fueron influenciados probablemente por sus creencias religiosas. Entonces, digamos que no hay nada muy confirmado, pero puede ser interesante. Entonces, si se hace bien, podría hacerse un spin-off de algunos de estos personajes o de uno inclusive y desarrollarlo muy bien. No sé, hay muchas posibilidades, pero pienso que es una idea excelente. Sí, me parece a mí, desde mi punto de vista, que La Larga Noche puede ser el núcleo de esta edad de los héroes. Personalmente es lo que a mí más me llama la atención de ver en todo este universo de Hielo y Fuego, porque ahí vamos a poder ver lo que son los otros, como se les conoce a los caminantes blancos. Podemos llegar a ahondar en la historia de la construcción del muro, toda esta edad de los héroes, podemos indagar en los mitos que se tejen en toda la historia, en todo el universo. Podemos también esculcar ahí un poco sobre el último héroe, Azor Ahai, que también es mítico y del que se dice muy poco, solamente se dice lo de la espada de fuego y que era de Ashai, etcétera, muy poquitas cosas y que se va supuestamente, hay una profecía que dice que va a volver a renacer. Entonces, a mí personalmente me gusta mucho la idea de poder ver esto. Me imagino unas batallas muy buenas. Ahí cabe aclarar que La Larga Noche es una noche que duraba aproximadamente una generación entera. Entonces, los niños nacían, vivían, llegaban hasta la adultez y podían morir sin llegar a conocer la luz del día. Entonces, esto también es algo, digamos, como terrorífico, como que invita al misterio y eso me parece a mí genial.
Entonces yo tengo muchas ganas de ver este spin-off, esta larga noche y esta edad de los héroes como el posible spin-off. Y ojalá nos puedan dar el gusto. Vamos a ver, Dios quiera que sí. Bueno, en vista de... Hablemos un poco sobre qué tan viable. La edad de los héroes es una, yo creo que de las 5 opciones, una de las más difíciles de realizar. No solamente por el tema de guión, el cual el guión tiene un problema, como son canciones, tú tienes que estructurar un guión en base a esas canciones. Y son relatos, entonces tienes que armar primero un guión lineal y nosotros no sabemos muchas cosas que pasó primero, qué pasó después. Tendría que R.R. Martin entrar a organizar. Y lo segundo, los efectos especiales. HBO tuvo un problema que fue que los actores firmaron por temporadas y llegó al punto de que hay actores cobrando $500,000 por episodio, lo cual encareció mucho la producción. Yo sé que ellos le van a invertir muy fuertemente, pero por ejemplo, tener un halcón del tamaño de un carro grande, es una época muy fantástica. Y al ser muy fantástica, de pronto hay que hacer mucho CGI. Siempre es de noche, las grabaciones van a tener que hacerse de noche y en invierno. Nosotros ahora estamos presentando esto de que se va a demorar casi 2 años la temporada, eh, por el tema de que se va a grabar en invierno. Y ahora Jon Snow se casa y las grabaciones se van a retrasar una semana más porque él se va a casar para que todos los actores puedan ir al matrimonio. Entonces, para mí es una muy buena historia, pero tiene esa debilidad de que si es bien ejecutada, si tú tomas ese guión, lo estructuras con un núcleo fuerte al cual tú puedas lograr conectar bien con la serie principal, no solamente por los apellidos, porque eso es algo muy sencillo de un guión, de simplemente, no, de aquí nacen los Stark, de aquí nacen los Lannister, sino que realmente tú vas que hay un flujo donde empieza a girar la rueda, porque la edad de los héroes tiene 2 puntos cruciales para toda la historia. Primero, la larga noche y la leyenda de las horas High. Y la segunda es que ahí inicia la rueda. Porque a pesar que llega Egon con su conquista, la conquista entra en el centro de la rueda y hace que inclusive la rueda gira hasta más rápido. Pero la rueda empieza a girar ahí, que es la mítica rueda de las casas y de las casas. Entonces, ese es lo que mi temor. Puede ser o muy bien ejecutado o puede ser una cosa que quede muy mal. Ese es mi temor con eso. Bueno, de acuerdo con lo que nos ha contado Julián, con lo que nos contó Daniel, yo coincido en el tema de que la Edad de los Héroes es una edad muy fantástica, está llena de mucho misterio, porque lo que conocemos realmente no es mucho, digamos que no hay muchas canciones tampoco que nos den a entender como pequeños relatos ni nada, entonces tener como, no sé, un poco más de apertura en ese sentido sí sería muy, muy, muy interesante. Coincido también con Jaime que en tema de producción sí podría ser muy complicado que HBO se lanzara a, a explorar un poco el tema porque implica un trabajo muy arduo, el guión, los efectos, pero pienso que bien hecho podría ser muy, muy exitoso. Me gusta mucho el tema de la larga noche también, pienso que sería como explorar un poco un género que no estamos acostumbrados a ver en televisión, porque definitivamente tomaría como colores un poco más oscuros, no solo pues por el hecho de que es la larga noche, sino porque en definitiva tendría que explorar temas con un poco más de suspenso. Eh, sí, no sé, me interesa mucho también eso. Coincido con ustedes en que sería muy, muy chévere poder verlo, pero sí tengo que ser realista y pensar que HBO tal vez dejaría eso como un spin-off muy, 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 muy por debajo en su lista de prioridades, pero sí sería muy, muy chévere poder verlo. Bueno, yo creo que como la mayoría de nosotros, a mí también me encantaría poder ver La Larga Noche en pantalla, pero también lo veo un poco difícil, sobre todo aparte de lo que ustedes ya mencionaron, hay algo que yo he notado. Mucha de la gente que sigue Juego de Tronos lo sigue o en un principio le gusta por quizás la trama política que hay. Y en este se centraría quizás más en la magia, más en las arañas gigantes de los otros, más en toda esa espectacularidad que yo amaría ver, pero que quizás no tendría tanta aceptación entre un sector de la gente que ha venido siguiendo la serie. Entonces, ese sería como lo que yo le vería, como la dificultad que yo le vería, además de lo que ya han dicho es que, imagínense hacer una araña gigante, la construcción del muro, el costo que esto podría tener.
Coincido con ustedes, nos gustaría ver mucho más sobre la larga noche, pero creo que ellos se enfocaron en resumen todo lo que querían ellos proyectar sobre este tema en las temporadas. Entonces dudo mucho que así nosotros lo queramos y todos en el, pues en el planeta queramos verla, no creo que se enfoquen porque eh, realmente se separan de las canciones y George junto a los directistas han creado, digamos, un mundo similar, pero no exacto. Entonces no creo que sea viable, pues, eh, hacer sobre este tema. Bueno, yo creo y como muchos, pues ya prácticamente diría que todos coincidimos en que un spin-off de este tema tendría un alto componente mágico y fantástico. Como explica Vivian, dejaría a un lado la parte política que a muchas personas les gusta en Juego de Tronos. Y otra cosa, y que concuerdo 100% con Jaime, es que hay que tener en cuenta que es un proyecto costoso. Tienes que tener CGI en los niños del bosque, CGI en los caminantes blancos, CGI en los espectros, en los ejércitos de los primeros hombres, en los gigantes, en las arañas de hielo, que no nos han querido mostrar en Juego de Tronos. Son elementos mágicos muy costosos, pero el resultado, si se le inyecta buen dinero, podría ser espectacular. Otra cosa, y es el tema de unión con Juego de Tronos, porque mucha gente, por lo menos nosotros que leemos los libros, entenderíamos las referencias y la unión de este spin-off con Juego de Tronos. Y los televidentes, digamos que no. Pero ¿qué pasa? Ya en Juego de Tronos nos mostraron la creación del Rey de la Noche, que puede atar este spin-off a Juego de Tronos. Es el problema que veo de pronto con la llegada de los primeros hombres. No tenemos una forma de atarlo a Juego de Tronos y no tenemos un personaje que vaya llevando la historia a través de, digámoslo así, sus ojos. Entonces, o se podría hacer de pronto una temporada corta, una miniserie Larga Noche, otra miniserie La llegada de los primeros hombres, etcétera. Pero básicamente digamos que es un spin-off que los fans de Game of Thrones y de Canción de Hielo y Fuego esperaríamos que HBO nos dé el placer de poder verlo en la pantalla. Vamos a pasar a otro tema que tiene un gran trasfondo y que enlazaría la historia que tenemos de Juego de Tronos y que es una historia que se llevaría bastante presupuesto de los bolsillos de HBO si lo llegaran a realizar de una buena manera. Así que Juliet, háblanos de la conquista de Aegon. La conquista de Aegon, de esos temas súper fascinantes, sería genial hacer un spin-off de este. Como acabas de decir, Alejandro, es el inicio de todo lo que ahora es Poniente. Es el inicio eh, donde se parte la historia de este continente. De hecho, por eso se le nombra el AC y el DC, que significa antes de la conquista, después de la conquista, donde vemos a un Aegon apenas de 25 años que se muda de su tierra natal para un proyecto súper ambicioso y súper grande. Entonces, ¿qué hace? Coge a sus dos hermanas, se casa con ellas dos y se muda con ellas y con un ejército de hombres y con sus tres dragones, los tres más grandes dragones que han existido en toda la historia, a conquistar un continente con 7 reinos y con 7 reyes. ¿Qué pasa con eso? Es súper interesante porque vemos como algunos tratan de formar alianzas, rechazan las condiciones que ponen Aegon, otros se alían entre ellos y otros, como el rey del norte, se arrodilla. Entonces sería muy interesante ver cómo se llevó a cabo el nombramiento de la primera mano del rey, que viene siendo Oris Baratheon, el mejor amigo de Aegon, cómo se nombra el señor de la Casa de la Tormenta, cómo adopta por respeto al, al caballero con el que combatió y cómo adopta a su hija pues como esposa y adopta su emblema y adopta su escudo. También sería muy interesante mirar
cómo algunas casas pequeñas, a pesar que eran vasallos de algunos reyes y que realmente no eran muy bien gobernados, eh, se unieron a los Targaryen. Como los Targaryen en algunas veces solamente ganaron por solamente poseer sus 3 dragones, porque realmente junto al como iba avanzando el tiempo, ellos iban eh, teniendo experiencia pues en guerra y cómo se iban organizando, que fue lo que le pasó, digamos, entre comillas, a Daenerys cuando empezó a aprender de estrategia de guerra. Si bien algo sabía o conocía algo, realmente no era un experto. Y en algunas ocasiones ganaron, por, como ya les había mencionado, por sus dragones. ¿Cómo fue él adquiriendo tener consejeros de acuerdo a que conquistaba, de acuerdo a que se unían con él para lograr nuevas estrategias? Y cómo también adoptaban nuevas costumbres. Y finalmente, ¿cómo pudo conquistar a 6 reinos? Porque sabemos que Dorne finalmente no se rindió, simplemente después fue una aliada. Entonces sería como interesantísimo viendo desde la parte política, que fue la que primero Aegon conquistó para unificar el reino y para nombrarse solo el rey de todo Poniente, y finalmente pues conquistar la, entre comillas, la religión, unir la religión en todo el continente. Entonces sería súper interesante conocer sobre este tema. A mí, personalmente, me parece que sería una trama muy similar a la que tenemos ahora con Juego de Tronos, con la serie y con los libros. Se ve mucho la cuestión política y las batallas, se ve mucho las alianzas, las traiciones, etcétera, de casas, las nuevas casas que se van creando, etcétera. Y personalmente creo que tiene mucha similitud con lo que estamos viendo actualmente. Por esa razón, sería algo así como una apuesta segura de HBO para mantener a la gente interesada, a la gente que después de Juego de Tronos quiere seguir viendo las mismas cosas. Sería irse a lo seguro. Entonces, por eso, por ese punto me parece muy factible que se haga. Sin embargo, también hay que tener en cuenta nuevamente las cosas del CGI, la producción, los actores, porque es como lo digo, es muy similar a lo otro. También se va a gastar mucho en producción. Entonces, yo le creo a HBO, yo creo que ellos tienen cómo y si les sirve, si les resulta, van a gastar todo lo que puedan. Entonces lo veo factible por ese lado. Espero, no sé, espero que más adelante que sigan dando otras visiones, conocer más a los Targaryen, eso lo vamos a ver pues con este spin-off, pero me gustaría también que fueran un poquito más arriesgados con otros tipos de spin-off. Pues es que yo cuando pienso en la conquista de Aegon, la primera escena que me imagino es a Aegon y sus hermanas dejando Valiria y Valiria en total destrucción y que mencionaran algo de por qué dejaron Valiria, o sea, me parecería increíble. Y igualmente a Aegon ya sabemos quién es, entonces quienes solo son seguidores de la serie ya saben quién es, ya tienen una conexión con el personaje, así sea que digan, ay, se llama igual que yo, bueno, o el que siempre dicen que Daenerys se parecía a él. Entonces va a poder permitir eso, como la conexión entre el spin-off, la nueva historia y lo que ya viene. Entonces no va a hacer que la gente se pierda ni nada de esto. Igualmente yo habría que ver si o sea, cuánto se costaría hacer una temporada así. Me imagino que ya es diferente si solamente son unos cuantos capítulos y es una sola temporada, entonces la inversión que pueden hacer puede ser mucho más grande. Si serían nuevos actores, entonces los nuevos actores, pues eso disminuiría, bueno, ya como ellos lo puedan manejar. Pero sí, indudablemente sería un exitazo, sería como lo dijiste, ir a lo seguro, definitivamente. Yo coincido también que sería algo muy seguro. Sobre la producción, pienso que realmente cualquier producción que se vaya a sacar del universo de Song of Ice and Fire va a requerir de muchísimo presupuesto, porque es una serie pues que está muy bien ambientada, tiene muchísimas cosas y HBO, si lo va a hacer bien, debe hacerlo
debe hacerlo con mucho presupuesto, se requiere. Digamos que también coincido con que Aegon, pues, ha sido un personaje muy nombrado durante toda la serie, todas las temporadas de Game of Thrones. Es, digamos que el personaje que no se ha visto más famoso, podría decir yo, que todo el mundo sabe quién es, sin embargo no sabemos esas dudas que tuvo Aegon, esos miedos, esa visión de lo que quería conseguir. Se ha hablado que quería unificar los siete reinos. Muchos hablan de paz, quizás había mucha ambición y no se veía eso. O sea, es un personaje que tiene mucho potencial, que puede tener un trasfondo impresionante, diferentes capas que pueden potenciar mucho una historia. Y es muy similar, como lo dicen mis compañeros, a lo que ha sido Game of Thrones. Hay eventos relevantes de acción, traición, de muchísima cultura también de lo que es ahora Westeros moderno, por decirlo así. Entonces, considero que sería una muy buena opción y yo creería definitivamente que esa es una de las opciones con las cuales HBO va a salir. Bueno, yo tengo que decir que coincido con Vivian en que al imaginarme el spin-off de la conquista de Aegon, definitivamente esa escena en el momento en el que él decide dejar Valiria y dirigirse hasta Westeros, pues es como, digamos que la gran apertura a toda la historia que hemos estado viendo a lo largo de las temporadas de Game of Thrones, todo lo que hemos leído. Entonces, me parece importante como hacer esa conexión, como decirnos, bueno, eh, este señor dejó su país, su ciudad natal, su feudo natal, no sé cómo quieran llamarlo, y decidió conquistar los reinos y decidió unificarlos y decidió convertirse en el personaje más famoso de Juego de Tronos, porque ustedes tienen la razón cuando dicen, sí, escuchamos a Aegon en prácticamente toda la historia que nos da a conocer, no solo la serie, sino pues todos los libros, pero no sabemos realmente quién era él, no sabemos qué tenía en la mente cuando decidió conquistar los reinos, no sabemos cuáles eran sus angustias. Es un personaje que es absolutamente misterioso a pesar de que llevemos años escuchando de él. Entonces, para mí este es un spin-off que definitivamente es como el más opcionado. Sí, en términos de presupuestos puede ser muy costoso, pero también me parece que permitiría que los fans de Game of Thrones permanecieran vivos, porque también es cierto que alejarse un poco de lo que la gente está acostumbrada definitivamente disminuiría la cantidad de personas que siguen la serie. Entonces, en ese sentido, me parece que es el más opcionado. A mí me gustaría muchísimo verlo. Y, y sí, yo coincido con ustedes en que sería muy interesante. La conquista de Aegon es el guión perfecto, no hay más que hacer, el guión se escribe solo. Puedes hacer una temporada larga de 14 capítulos o puedes hacer 3 temporadas perfectamente y cada temporada puede tener un penúltimo capítulo con un clima altísimo. Me imagino una temporada con un clima en Sotinferno, con la muerte de un dragón y una jinete de dragón. Me imagino la coronación en el antepenúltimo capítulo en Antigua. Me imagino en la primera temporada con el rey que vuela. O sea, el guión se escribe perfecto, es la misma línea narrativa que ha manejado la serie. Además, maneja un estilo muy similar al que se maneja ahora. Daenerys es una historia cíclica. Poniente y los libros es una historia que más o menos se repite. Daenerys es reflejo de Aegon y muchos personajes son reflejos de otros. Te asegura que la gente va a entender de lo que se está hablando, vas a entender muchas cosas, vas a ver familias y casas que estuvieron antes de, por ejemplo, en Alto Jardín. Es un guión que tampoco te da tanta fuerza en el CGI. ¿Por qué? Porque muy bien se manejó Juego de Tronos, manejando las escenas, los lobos o mesuradamente generando expectativa y por capítulo soltando el dinero para hacer estos efectos. El guión se deja llevar, tiene grandes escenas, grandes momentos, la conquista de Bastión de Tormentas, cuando un rey se arrodilla, la batalla del campo de fuego, cuando cae Harrenhal. Es aparte, puedes manejar una historia política por detrás con Dor y con la princesa de Dor, en la cual puedes hacerte hasta un capítulo nunca roto, nunca doblegado. Imagínense, el capítulo nunca roto, nunca doblegado, capítulo 9 de la temporada 3.
es perfecto, es un guión que se deja escribir, es un guión que se deja llevar. El problema no está en hacerlo, el problema está en quién lo va a hacer. Un guión cuando ya es tan exitoso antes de, te pongo un ejemplo, Star Wars, cuando tú vas a hacer Jurassic World, cuando tú vas a hacer una película que tú ya tienes una base de espectadores que sí o sí la van a ver, como en DC Comics o en Marvel Comics, el problema es escoger quiénes lo van a hacer. Tú al actor que cojas para hacer a Aegon lo vas a hacer famoso para siempre, como Daenerys pasó a ser famosa, como Jaime Lannister, como todos estos personajes pasaron a ser famosos. Entonces tiene que ser un casting muy pesado, es un casting muy difícil. No puedes buscar un actor muy famoso porque el personaje no se va a ver creíble. Tiene que ser alguien con unas especificaciones físicas. Para mí el reto es el casting, más que otra cosa. Más que el presupuesto, más que el guión, porque el guión se escribe solito. Es fantástico el guión, con un clímax monumental, la Aegon apretando la mano con una carta y declarando el fin de la conquista con Dor independiente. O sea, es ahí, buscar esos actores que puedan llevarte a creer que ellos sí son ancestros de los actores que tú ya viste en esta temporada y que hagan honor a la leyenda de la conquista. Bueno, yo creo que este spin-off es el que más pueda llegar a la pantalla de HBO. Con este tema de las series sucesoras, es una historia maravillosa, con dragones, batallas, intrigas, y que implica prácticamente a todo Poniente. Como lo decía Jaime, prácticamente me imagino lo mismo yo, una temporada larga o unas 3 temporadas, donde en cada temporada veamos la conquista de uno o dos reinos. Sería perfecto. Aparte de todo, hay que decir que sí sería caro, pero ¿qué pasa? HBO ya tiene el modelo de los dragones. Entonces digamos que ahí es algo que pues se ahorrarían, digamos, un poco, pero pues que te puede ayudar a llevar este spin-off a la pantalla. Tendríamos guiños muchísimos a la historia que tenemos actual de Juego de Tronos, y algo que le conviene mucho a HBO es que tendría como fuerza de merchandising a los Targaryen. Les convendría mucho porque la gente ya está acostumbrada a ellos y pues consumirían sus productos. Hay Vamos que a decir que seguir. aquí en Colombia se registraron 3 personas y se cambiaron el apellido por Targaryen. O sea que nosotros en los próximos años vamos a tener Targaryens en Colombia. Usted va a tener un niño en el colegio, ay, ¿cómo se llama tu amiguito? David Targaryen. Vamos a seguir con otro posible spin-off, el cual nos van a hablar Vivian y Jaime. Así que los dejamos, muchachos, cuéntenos sobre las rebeliones Fuego Oscuro. Bueno, la rebelión es Fuego Oscuro, porque yo creo que sería un buen spin-off. Yo creo que nos da parte de lo que nos da la conquista de Aegon, una conexión con los personajes, porque los protagonistas serían los Targaryen, Targaryen legítimos y Targaryen bastardos. Entonces, pero al mismo tiempo estaría alejado de dos cosas que tiene Juego de Tronos, dos ingredientes, dragones y magia. No tendría nada de eso por ninguna parte, no habría ni dragones ni habría magia, serían las batallas y sería la parte política como tal. Es que yo me imagino que por fin nos pasen a Aegon el Indigno, ahí empezaría. ¿Qué conexión tienen? ¿Cómo empieza? Mostrándonos a Aegon el Indigno, que es todo lo diferente a lo que es el Aegon que hemos conocido a través de las series, pues Aegon el Conquistador. Mm, para mí ve el desarrollo de la rebelión Fuego Oscuro. Yo además de eso le pondría también que un 80% sería la historia de Acero Amargo y cómo él no fue el hijo del rey, el bastardo más glorioso o el candidato a ser el rey, sino que siempre estuvo ahí, primero con su hermano, luego con su sobrino, siempre tratando de poner a uno de ellos y lograr que los Fuegos Oscuros se hicieran con el reino, con el trono de hierro. Entonces, para mí indudablemente, o sea, yo esperaría y sería muy feliz ver la batalla del Prado de Hierba Roja, ver eso, ver la estrategia del martillo de Yunque, ver a Brinden Ríos joven, verlo como la mano del rey, verlo planeando, verlo susurrando, o sea, sería espectacular. Las rebeliones Fuego Oscuro. Las rebeliones Fuego Oscuro entran en una línea argumental la cual puedes iniciar con la conquista de Aegon, después puedes pasar por Danza de Dragones y puedes, si van viendo cómo va generándose ese guión te ubica, ese guión después te pasa y después de repente puedes tener una temporada de la conquista, una temporada de la Danza de Dragones y empezar con 3 temporadas o 4
de las rebeliones Fuego Oscuro. Tiene el potencial, es una línea de guión que se mantiene perfecta. Es una historia que se conecta directamente con los personajes que tú tienes ahora. Por ejemplo, mucha gente habla sobre la teoría de que la espada de Jon Snow realmente es hermana oscura y que el que la llevó hacia el norte fue el Lord Cuervo de Brynden Ríos, el Lord Cuervo de Sangre. Imagínate tú un capítulo final de temporada, final de ese episodio donde él camina hacia el muro y le entrega la espada a los Mormon y tú dices, oh, y los que no han leído los libros, oh, es la espada de Jon, es la espada de Jon. Es un guión que se deja llevar, es un guión que te deja. Además, tiene personajes muy buenos, muy fuertes y que pueden tú generarle un trasfondo. Yo sé que hay personajes que nada más se nombran en un momento dado de la batalla, de la historia, inclusive que ni siquiera les ponen nombres, como algunos guardias del rey, pero eso le permite al guionista hacerles un fondo. Esta es una historia que yo para más de una temporada, porque ameritaría hacer todas las rebeliones de Fuego Oscuro para desembocar en las consecuencias de estas rebeliones, porque las consecuencias de estas rebeliones son lo que nosotros estamos en este tiempo. Tenemos a la Compañía Dorada, Varys, imagínense un final con Varys bebé así, Varys y la hermana, o sea, imagínense, o sea, así no estén los libros, que los guionistas se tomen esa libertad. Para el espectador de serie, que nada más se ve la serie, es canela en rama, como diría un amigo. Esto es el potencial de esta historia. Aparte, es una historia económica. No hay tantos dragones, no tienes que hacer mucha magia, se basa en batallas. Y las batallas son lo que le gusta al público más o menos general. Los capítulos que tienen batallas, pero batallas de verdad, batallas de choque, como la batalla de los bastardos, como la batalla de Bahía de Dragones, son las que más rating le han dejado a la serie y más puntos altos le han dejado. Inclusive pueden inventarse una o dos batallas, porque nada más sean referencias a ciertas escaramuzas, las cuales pueden ser representadas y le dan al guionista la facilidad de hacerte un capítulo con la idea que él tenga. Además me presentan uno de mis personajes favoritos y nos cuentan la historia de dónde terminó la espada de Aegon. Aparte, podrían darle un final a esa espada y darle ese valor a esas dos espadas que yo creo que la serie yo creo que debe tomar en Juego de Tronos antes de acabar la serie, ubicarlas, porque sería un pilar para tú después hacer una serie de spin-off que serían primero Conquista, después Danza de Dragones, después llegando a la Danza de los Oscuros y los conectas y generas la rueda. Sin embargo, yo a ese tema, a pesar de que me gustaría tanto verlo, le veo un problema y es que estaría tarde o temprano las rebeliones, sobre todo la segunda, directamente relacionado con la historia de los cuentos de Dan y Egg. Es más, la segunda rebelión, la del huevo de dragón, todo eso aparece son en los cuentos. A Baelo Rompelanza lo vemos en el primero de los cuentos. Entonces ya se supone que los cuentos no son spin-off. Entonces esa sería como la parte que a mí no termina de cuadrarme, porque si bien amaríamos verlo también, ya nos dijeron no, a Egg no lo vamos a ver. Y esto empezaría, la segunda parte sería con un tema de los cuentos de Don Egg y tendría que terminar con la historia de ya Aegon Quinto como rey. Exactamente. Bueno, yo realmente de las rebeliones no sé mucho, no voy por allá en los libros, pero digamos que sí estoy de acuerdo que podría ser un spin-off ideal que tiene los ingredientes que ha caracterizado pues a Game of Thrones, a la serie. Más allá de, digamos, del spin-off, quería compartir, digamos, la anécdota de que cuando empecé a verme Game of Thrones no conocía absolutamente nada de los libros, nada de la serie, del universo, no conocía nada y realmente lo que me atrapó a mí fue su trama política. Eso fue para mí lo más genial que tenía la serie, que no había visto en ninguna parte personajes realmente hechos carne y hueso, realmente humanos, y cómo, digamos, cómo era la relación entre ellos. Inclusive cuando apareció lo primero o cuando daban, digamos, pistas de que había magia involucrada, o elementos mágicos, en un principio lo tomé, no sabía cómo tomarlo, si bien o mal, inclusive pensé como que no, se dañaron la serie, porque precisamente la trama política fue lo que me atrapó a mí y ver cómo la desarrollaban.
Después de esos elementos mágicos fueron saliendo poco a poco, muy sutilmente. Me parece que lo hicieron muy bien porque, digamos, para esas personas, pues, supongo que habían otras que no la tomaron tan bien, digamos que no se nos lanzó así, pum, en la cara, tenga, aquí hay magia, sino que fue muy sutil y muy bien manejada. Entonces, pienso que las rebeliones, por lo que sé, pues podría manejar esto muy, muy bien, tanto la acción como el drama. Súper interesante este tema porque sería fascinante, digamos, uno de los que me gusta muchísimo, la Compañía Dorada, cómo inició y por qué inició y quién la inició. Entonces, saber que hay un Targaryen involucrado es fascinante. Entonces, me gusta mucho este tema, me gusta porque está conectado, como decían, con los personajes de antes y después. Ver el Cuervo de Sangre y, digamos, ahorita que lo presentan en la serie televisiva y que la gente sepa desde cuándo, cuántos años y por qué se dice que es como tan legendario, sería muy interesante. Entonces, por eso me gusta este tema, me gusta mucho este tema. A mí personalmente tengo que confesar y reconocer que no conozco mucho esta historia de la rebelión Fuego Oscuro. Por todo lo que ustedes han dicho, me llama mucho la atención, especialmente ciertas historias. La Compañía Dorada me llama mucho la atención. Me interesa mucho lo que mencionó Vivian, lo de los Targaryen reales y los Targaryen bastardos. Eso me llama mucho la atención, digamos, conocer los Targaryen a fondo, conocer toda esa extensión y el impacto que tiene en lo que conocemos ahora, de Juego de Tronos del universo. De resto, la verdad, quedo a ciegas, porque es muy poco lo que sé, lo que he escuchado, aparte de lo que ustedes han dicho hoy. Bueno, pues creo que ustedes lo han dicho todo. Las rebeliones Fuego Oscuro serían spin-offs interesantes porque permitirían pues llevar una línea de tiempo. Eh, pero pienso yo que será como spin-offs muy pequeños que se concentrarían en cada historia de manera individual, dedicando una o dos temporadas a cada una. Y eso permitiría como que se conectaran uno con otro, pero digamos que no habría la posibilidad de pronto de tener, no sé, como un cambio drástico, que también es, no sé, digamos algo que yo pienso que nosotros que tenemos un poquito más de historia, habiendo leído los libros, pues también quisiéramos, ¿no? No sería un cambio muy drástico, pero pues sería muy chévere también entender un poco eso, no sería devolvernos tampoco mucho en el tiempo. Entonces, a mí me gusta muchísimo, me parece que también es muy factible que suceda. Entonces, pues sí, concuerdo con ustedes en que sería interesante verlo en la pantalla y nos permitiría también entender un poco la línea de tiempo de Game of Thrones. A mí me surge una pregunta y es, ¿la primera rebelión Fuego Oscuro o las rebeliones Fuego Oscuro? La rebelión Fuego Oscuro es un evento muy épico, todas en general. La primera fue cuando Aegon IV legitimiza a todos sus bastardos antes de morir y uno de los grandes bastardos conocido como Daemon Fuego Oscuro se proclama rey y se prendió esto. ¿Tiene conexión? Sí, es la historia de la casa Targaryen. Daemon Fuego Oscuro y Cuervo de Sangre serían sus protagonistas a mi forma de ver. Salen grandes partes de Poniente, aparecen la Tierra de los Ríos, las tierras del Occidente, el dominio, etcétera. Tiene personajes muy carismáticos que le puede gustar a la gente, como Cuervo de Sangre, que recordemos, si de pronto se le pasa a alguno de nuestros oyentes, es el anciano que está en el Arciano más allá del muro y que en Juego de Tronos ya conocimos como el Cuervo de Tres Ojos. Si HBO quisiera realizar las rebeliones Fuego Oscuro, creo yo tendría que hacer una temporada por rebelión. ¿Por qué? Porque los espacios temporales entre una y otra son muy grandes. Pasan mucho tiempo antes de que suceda la segunda rebelión Fuego Oscuro después de que termina la primera. Por esto pienso yo que sería mejor que se haga una serie que adapte la primera rebelión Fuego Oscuro y no de pronto las 5 o hacer una pequeña temporada, 5, 6 episodios por cada rebelión.
De todas maneras, entonces, si con lo que tú dices, Alejandro, se resolvería no tocar los cuentos de Dank y Egg, porque si hacen solo la primera rebelión, entonces ni siquiera lo mencionan, solamente mencionarían a Baelor, en esa época no había nacido Dank, y para la, perdón, Egg, y en la segunda rebelión, que es la que le corresponde a Egg, pues no la tocarían, o no sé, solamente sería un spin-off tipo de 6 capítulos. En caso de que se haga la primera rebelión, yo pienso que sería así. Pero ¿qué pasa? George nos dijo que no se iba a hacer los cuentos de Dan y Egg porque su miedo es que pase lo mismo que pasa con Juego de Tronos, y es que la serie pase los libros. Sabemos que George tiene planeado escribir más cuentos de Dan y Egg, pero este cuento ya está escrito, y cuando pase a la tercera rebelión Fuego Oscuro, Dank y Egg creo que participan muy poco. No va, digámoslo así, a pasar los cuentos que él ya tiene escrito. Entonces pensaría yo que de pronto hacer la segunda rebelión Fuego Oscuro se podría hacer sin problema. Sí. Pasamos al siguiente tema, en el cual Lisette nos va a hablar un poco de algo que ya tocamos, y es la historia de la antigua Valiria. Lisette, te escuchamos. Bueno, yo pienso que nosotros no sabemos casi nada de Valiria y a mí la verdad me causa muchísima curiosidad. Me parece que a lo largo de los libros y de la serie, esos pequeños detalles que nos han dado, de verdad como que generan muchísimo interés, o sea, te hacen imaginar cosas así súper impresionantes cuando te dicen que era pues, bueno, no era un imperio como tal, pero pues te lo ponen a ese nivel y era eh, el tema de Dios mío, esta era la civilización más avanzada que te puedas imaginar. Eh, el tema mágico, el tema fantasioso también me parece muy importante, digamos que ese es uno de mis géneros favoritos. Entonces explorar un poco el tema de la antigua Valira me parece que sería un éxito rotundo, me parece que sería supremamente costoso para HBO también hacerlo, pero me gusta mucho porque George finalmente nos ha dado una enorme cantidad de detalles, entonces lo poco que tenemos nos ha permitido como crearnos una cosa muy grande, pero no tenemos en sí eh, mucha información. Entonces, en ese sentido, que HBO se lanzara a hacerlo sería muy, muy chévere tener toda esa ayuda creativa, porque Josh me parece a mí que también puede alimentarse un poco en ese sentido, digamos que él se puede imaginar muchísimas cosas y poner todo eso en palabras o ponerlo en una serie, pues puede ser bastante, bastante complicado. Me gusta muchísimo porque tendríamos la oportunidad de ver muchísimos dragones. Yo sé que eso sería supremamente costoso, pero sería muy, muy chévere. Estoy segura de que todos nos emocionamos muchísimo cuando lo vemos en pantalla, entonces me gustaría mucho explorar ese tema, el tema de la magia. Me llama muchísimo la atención el tema del acero valirio. Sí, si se diera el spin-off basado en lo que era la antigua Valiria, definitivamente podríamos entender cómo rayos era que se fabricaba este acero, cómo, cuál era la magia detrás de eso, porque es algo que no sabemos y que nos ayudaría a entender un poco por qué ese acero valirio funciona contra, ay, se me fue la palabra. Bueno, yo creo que ustedes me entienden porque el acero valirio permite que destruyamos a los caminantes. Me gustaría muchísimo ver la maldición. Yo pienso que en el tema audiovisual sería impresionante para nosotros que el gran final del espino fuera, pues, lógicamente comprender qué fue lo que pasó, porque tenemos que fue un cataclismo y no sé qué y tal, pero tener eso en pantalla pienso que sería bastante atractivo para nosotros como lectores que podemos imaginarlo, también para la gente que solo se ha dedicado a ver la serie, porque sería un cambio rotundo, sería como entender, bueno, aquí empezó todo. Valeria era esto, era aquello, y luego llegó la maldición y Aegon decidió ir con sus hermanos y sus dragones y conquistar Westeros, entonces sería como entender un poquito dónde empezó todo, y me parece que un contenido importante que tendría es que nos ayudaría a conservar el tema de la trama política, porque pues lógicamente la antigua Valiria nos permitiría conocer cómo fue que se crearon todos estos feudos, la guerra contra el imperio de Guise, todo ese tema. Entonces me parece que es un spin-off que sería muy, muy interesante explorar y que visualmente sería muy, muy chévere que HBO pudiera producir. Bueno, sí, yo también considero que puede ser, eh, digamos que una oportunidad gigantesca para, para ver toda la maravilla de Valyria, pero siento que al solo recrear, digamos, esa ciudad sería demasiado.
sería algo casi imposible, digamos, para una serie de televisión, pienso. Sería más, se ajustaría más a lo que sería una producción de cinematográfica, pues una película, un largometraje, donde ya hay más oportunidad de mostrar, digamos, algo tan grande. Siento también que digamos, esta historia, George la tiene reservada para su libro, en el cual pues ya confirmó que habrá un libro sobre los Targaryens, entonces yo creo que se va a guardar, digamos, que todos esos secretos y eso que no sabemos de Valiria para pues ponerlo ahí en su libro. Eh, y aparte de eso, pues a quién no le gustaría pues ver cómo se desarrolla esto, cómo es el Doom de Valiria, cómo es destruida, saber si realmente fue por los volcanes o si cayó un meteorito, qué fue lo que sucedió realmente. Y por eso mismo también pienso que eso saldría primero en un libro antes que en la serie, porque es definitivamente pues palabra, digamos, que del autor y en confirmar o en hablar más al respecto. Pero obviamente sería una maravilla, pero no creo, no lo veo muy viable. La historia de Valiria. Para mí la historia de Valiria supone un reto de proceso de elaboración. Al tener una parte mítica, yo les voy a poner un ejemplo. Ozzy Osbourne. Ozzy Osbourne antes de reality era una figura mitificada. Después del reality estaba un poco bastardeado. Cuando tú tienes algo que tú necesitas que sea legendario, que sea mítico, muchas veces es mejor tenerlo oculto para despejarla. Es como mejor para que quede la duda si somos tontos y no abramos la boca y despejemos las dudas. ¿Por qué? Porque o lo haces muy bien o haces quedar mal a todo aquel que hizo la referencia de Valiria. ¿Por qué? Porque si tú lo haces muy bien, tú dices, ah, sí, las referencias que utilizaron estuvieron muy bien. Pero si lo haces mal, tú quedas como que, hey, esto es lo que se pasaron tanto tiempo hablando. Es complicado. Para mí, el camino es hacerlo muy épico, muy épico. O sea, y esto tendría que ser o una temporada muy corta de 3 o 4 capítulos o una animación en animación tradicional, nada digital. Yo creo que sería el camino para hacer una historia, pero para mí es algo que no se debería hacer. ¿Por qué? Porque perdemos esa parte del mito. Yo les voy a poner un ejemplo de una vivencia personal. Yo por mi trabajo, por el trabajo en los medios, he tenido la oportunidad de conocer muchas presentadoras de estos canales, a los protagonistas, todas estas cosas. Tú cuando los conoces, tú pierdes el mito, o sea, dejan de ser alguien fantástico, alguien increíble. Por ejemplo, yo conocí a Teófilo Gutiérrez y cuando lo conocí, me pareció una persona tan normal, tan sencilla, tan humilde, o sea, perdió ese concepto de un jugador. Y yo creo que Valiria debería mantenerse así, como ese recuerdo de algo grande que fue y que nunca más va a ser, que sean ilustraciones, que se hagan cuadros de Valiria, que se haga lo que, pero para mí es mejor dejar la duda de la grandeza que de pronto mostrar una mediocridad por culpa del presupuesto. De acuerdo con Lisette, nosotros casi no sabemos de Valiria, sino la catástrofe, que hubo muchas familias, pero lo mismo que ya han dicho, la fotografía y los costos serían muy elevados. Además que sería una producción que no les, digamos, entre comillas, no les convendría como para un spin-off. Digamos que los que nos gustan los libros lo entenderíamos, nos apasionaríamos, pero para la mitad del público que ve por el drama, por el romance, no les interesaría mucho. Entonces, digamos, para nosotros sería interesante, pero en total el público y el que genera las ganancias para rescatar los costos, pues no convendría sacar esta historia. A mí personalmente, yo soy de acuerdo con Jaime en la cuestión del mito. Es como cuando nosotros somos niños, que nos hacen creer que el niño Dios nos trae regalos y todo esto, y somos felices, hasta que crecemos y nos damos cuenta que no, que esto es una fantasía, entonces parte de nuestra inocencia se muere. Eso es lo mismo que pasa, que podría pasar con Valiria, o sea, tenemos tantas historias, tantos cuentos, tantos mitos, que si nos dan gusto con una historia estructurada y bien contada,
muchos de estos mitos se van a derrumbar y toda esa magia que hemos venido construyendo se va a perder. Entonces, por eso tampoco me gustaría mucho. Prefiero como mantener como la inocencia, por así decirlo. Aunque si se llegase a dar la oportunidad, si se llegase a dar el caso, lo veo como algo muy corto. No lo veo como unos 10 capítulos por temporada, y mucho 6 capítulos. Y ya sabemos que va a ser un final triste, eso sí. Y eso sí, eso es algo que a mí personalmente sí me gustaría ver, un final triste. De resto, pues no lo veo tampoco como muy viable. Yo es que cuando pienso en que hagan la historia de Valiria, me imagino que termina con que nos muestran que al final de cuentas los Targaryen era simplemente una familia más, una familia común de la nobleza, que ni siquiera eran los grandes líderes de Valiria, sino que simplemente estuvieron en el lugar adecuado y con los medios adecuados para huir del cataclismo. Y ya, y que los verdaderos grandes héroes de Valiria todos fallecieron en Valiria. Yo siempre he pensado que los Targaryen eran eso, eran unos más en Valiria y se encontraron con la suerte de ser los únicos que quedaron con 3 dragones y tener Poniente que podía estar a su merced por ese, pues por ese plus que ellos tenían. A mí tampoco me gustaría ver la historia de Valiria realmente. Como dijeron, yo prefiero, al igual que como lo dijeron ya Julián y Jaime, yo también prefiero mantener el mito, prefiero mantener la inocencia y que aunque yo creo que sea así, que los Targaryen eran unos más, no nos lo muestren ni nos lo confirmen nunca. Bueno, Valiria, tendríamos nuevamente el enlace, que son los Targaryen. Valiria es algo que podemos pensar que se podría hacer si nos basamos en lo que hemos hablado de conectividad. Pero, dos puntos que ustedes han tocado anteriormente y es, poco sabemos de ella y la historia de la mitificación de Valiria. Personalmente tampoco me gustaría ver a Valiria en la televisión y menos si es la Valiria que está ilustrada en el mundo de Hielo y Fuego. Pienso que, no sé, de pronto al ilustrador en la obra se le fue un poquito la mano. Sí, sabemos que de pronto Valiria era una de las civilizaciones más avanzadas, pero no creo que fuera para tanto como se muestra en la ilustración. De hecho, los coautores de este libro, Elio y Linda, ya pues ellos salieron a decir públicamente que la ilustración tampoco les gusta, pero pues ya se la había pagado al artista, así que no quedó de otra. Eh, el presupuesto de esto también sería algo muy alto. Sabemos que Valiria estaba poblada de magia, dragones, y eso a HBO se le llevaría una muy buena tajada de dinero. Pero pues, dejémoslo en que ojalá y no lo vayan a sacar, porque así como dijo Jaime, lo pueden dañar o pueden que les salga bien, pero pues es mejor no arriesgarse y estar a lo seguro. Pues compañeros, nos hemos alargado un poco en este podcast, pero lo hemos pasado muy bien y solo nos queda esperar y saber si acertamos o no en estos posibles spin-off o series sucesoras de Juego de Tronos y saber que vamos a tener mucha tela para debatir y hablar en un futuro. Así que nos despedimos de este podcast empezando por las mujeres nuevamente. Vivian. Bueno, pues espero que este primer intento sea bien recibido por las personas que lo puedan escuchar. Al final creo que algunos estamos más contentos, estaríamos más contentos con algunos spin-off que otros, pero todo el tiempo dirá que si teníamos la razón o no teníamos la razón. Gracias. Juliet. Bueno, muchas gracias por compartir con nosotros, por compartir nuestras opiniones. Sabemos que muchos opinan lo mismo, otros lo contrario. La idea es debatir y pasarla súper rico y divertirnos pues aquí. Entonces, gracias a todos. Lisette. Bueno, muchas gracias a todos. Espero que todos hayan pasado también como yo. Espero que las personas que escuchen nuestro primer podcast también lo disfruten, que tengan muchos comentarios que hacer, porque la idea es que la comunidad pues siga haciéndose mucho más grande. Y pues nada, esperando vernos en el próximo, o escucharnos en este caso. Y ahora vamos con los caballeros. Julián. Bueno, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. La verdad, me divertí. Tuve la oportunidad de dejar volar la imaginación y debatir algunas cosas muy interesantes. Que lo hayan disfrutado y Dios quiera nos veamos en el próximo podcast, nos escuchemos. Jaime.
Nada, pues, gracias, despedirme de todos ustedes y que recordemos que siempre habrá algo que leer. Daniel. Bueno, muchas gracias a todos, espero que les haya gustado la información que compartimos y la idea es seguir hablando de este mundo tan fantásticamente increíble. Chicas y chicos, sin nada más que añadir a lo que hemos hablado el día de hoy en este programa piloto del podcast, me despido. Mi nombre es Alejandro, nosotros somos el equipo del podcast de Game of Thrones Colombia y nos volvemos a escuchar en un próximo capítulo. Hasta la próxima.